Buenas tardes. Ya en varias ocasiones hemos dedicado aquí un programa completo a una sola obra musical, pero hoy vamos por primera vez a escuchar un disco completo en el programa. Diver Down, el quinto disco de la banda Van Halen. Es Diver Down, un disco de versiones. Retrovinil Venezuela, artesano, extractor de aire BE, Radio Ashram, Hogar de Emprendedores, y Gabriel Guerra, artesano del rock, presentan el artesano de la música, donde musicalizamos el ambiente reciclando sonidos y recuerdos desde sus raíces, en este programa en el que apoyamos el uso de la música en su formato físicos, CD, vinil, DVD. Por eso ellos son los verdaderos invitados y protagonistas a este programa. Vamos a comenzar de una vez con el disco. Sígueme por mi canal de YouTube, suscríbete y dale me gusta a los videos. Vamos a empezar con el disco Diver Down, Where Have All the Good Time Gone, Cathedral, Secrets, y ya volvemos con más del artesano de la música. Recuerde que el artesano de la música es patrocinado por Extractor de Aire BE, ventilar es prevenir. Volvemos luego de haber escuchado el comienzo del disco con las canciones link en descripción. Comenzamos con Van Halen. Van Halen es una banda de California. De hecho, ya tenemos un programa aquí sobre Van Halen, sobre la historia completa, mucho más abajo en la historia del canal. Ellos fueron punta de lanza en el movimiento del glam metal, originalmente llamados Mahmood. Se formaron a mediados de los años 70 con los virtuosos hermanos de origen holandés Van Halen, Alex en la batería y Eddie en la guitarra. El showman, cantante David Lee Roth en la voz y completa con el bajista Michael Anthony. Gene Simmons de Kiss produjo sus primeros demos y ellos firman con la disquera Warner. Su primer disco sorprendió al mercado, sobre todo por la espectacular manera de tocar guitarra de Eddie Van Halen, o sea, la técnica del tapping a dos manos. Un disco que cosechó disco de diamante en los Estados Unidos, o sea, el equivalente a 10 discos de platino. Continuaron con 3 discos multiplatino en los Estados Unidos. Van Halen 2 con 5, Women and Children First con 3 y Fair Warning. Este último algo distinto a sus predecesores, disco más denso, más pesado y oscuro, con más predominancia de las influencias y gusto de Eddie Van Halen sobre las de David Lee Roth, siendo como resultado su disco menos vendido de la era de David Lee Roth, con doble platino en los Estados Unidos. O sea, el menos vendido, pero con 2 millones. Ay, pobrecito. Pero en particular es mi disco favorito. En abril de 1982 se publica Diver Down, el quinto disco de la banda. Fue grabado entre enero y marzo, dando un giro en la dirección musical, al buscar un disco que fuese divertido, comercial, lleno de alegría, como le gustaban a David Lee Roth. Él mezcla versiones, hasta 5 de ellas, con música instrumental a manera de intro de las solo 4 nuevas canciones incluidas en él. El plan original era hacer solo un cover para lanzarlo como single, pero la disquera presionó para lanzar otro disco que hiciera olvidar el desempeño comercial de Fair Warning, por lo que el resto del disco se grabó en solo 2 semanas. Su portada nos muestra una bandera de advertencia, utilizada cuando un buzo se encuentra debajo del agua, para avisar a otras embarcaciones que deben transitar con un cuidado especial por esa zona. O sea, rojo con una franja blanca. En la versión nacional, que es esta que tenemos acá, la versión nacional sellada, que nunca se ha abierto, de la época,
Se incluye el título en español, Buceando, sobre Diver Down, y la frase Pretty Woman debajo del nombre de la banda. En su contraportada nos muestra una fotografía de Richard Aaron en el Tangerine Bowl de Orlando, Florida, tomada en 1983 mientras la banda terminaba su presentación como teloneros de los Rolling Stones. Ahora vamos a escuchar unas canciones más aquí del disco Diver Down, link en descripción para que las escuchen en orden, aunque aquí variamos un poco el orden. Ham and High, que era la segunda, la bajamos aquí para meterla en este bloque. Ham and High, Intruder y Oh Pretty Woman. Y ya volvemos con más del artesano de la música. Les recordamos que este programa es patrocinado por Retrovinil Venezuela, los artesanos del vinil art. El disco Diver Down de Van Halen comienza con la canción de Ray Davies. Es una versión del grupo The Kings, Where Have All the Good Times Gone. Esa es una canción que originalmente salió en el disco The King Controversy de 1965 del grupo The Kings. De hecho, ya esa canción había sido versionada por David Bowie para su disco Pins Up de 1973 y luego a finales de los 90 por la banda Supergrass. Van Halen, su versión la llevó al puesto 17 del mainstream rock de Billboard. No es primera vez que la banda versionaba The Kings, ya lo habían hecho con el You Really Got Me Now, que llegó a ser el hit más exitoso de su primer disco. Diver Down presenta una serie de canciones acompañadas de sus respectivos intros instrumentales. Una de ellas, Catedral con Secrets. En Catedral, Eddie hace sonar su guitarra como un órgano de iglesia. En Secrets, usa una guitarra Gibson de 12 cuerdas de doble mástil, similar a la que usa Jimmy Page en Led Zeppelin, y siendo esta Secrets una de las canciones originales del disco. Otro original es Ham and High, que es una canción adaptada de un demo de sus primeras épocas, que era titulado Last Night, pero con otra letra. Es una de las canciones más pesadas del disco. Intruder, que bueno, es la canción que echamos como cortina, y que aparte la acabamos de escuchar. Intruder tiene a David Lee Roth tocando el sintetizador. Viene a ser el oscuro e hipnótico intro que se adapta al hit original que Roy Orbison editó en 1965, Oh Pretty Woman. Justamente hoy, el día que estamos grabando el programa, se cumple un año más de la muerte de Roy Orbison. O sea, ese ritmo hipnótico de Intruder es como muy a la manera del Tuesday Afternoon in the Park del disco anterior. Y esta parte instrumental se inventó porque ellos ya tenían un video musical grabado y no lo querían cortar. Entonces pusieron la parte instrumental para que hiciera el tiempo necesario. En el video musical se desarrolla una historia cómica en la que un loco jorobado, o sea, está ahí viendo por un televisor como unos enanos mantienen raptado una damisela. Bueno, resulta que la damisela es interpretada por un transvesti de Los Ángeles. Entonces el jorobado, bueno, sale al jardín y ve la cuestión ya en vivo y llama a los justicieros, que son el samurái Michael Anthony, el vaquero Eddie Van Halen, el indio Alex Van Halen y el comandante David Lee Roth, que van en su ayuda. Este video fue
censurado por MTV y luego fue transmitido por VH1. Fue dirigido por David Lee Roth y Pete Angelus, que es el director de arte de la banda y diseñador de escenarios, entre otras funciones. Pretty Woman de Van Halen llegó al puesto 12 del Billboard Hot 100 y al primer lugar en la lista Mainstream Rock de Billboard. Luego viene Dancing in the Street. Esa es una canción escrita por Marvin Gaye y otros dos compositores del sello Motown. Fue grabado originalmente por Martha and the Vandellas en 1964, luego versionada por The Kings, que es la versión que de repente algunos conocemos. También fue versionada por Mamas and the Papas, Little Richard, y Grateful Dead la tocó mucho en vivo, aunque no la grabó. Bueno, o sea, estará en algún disco en vivo de Grateful Dead, no la grabó en estudio. Aparte de una versión posterior a la de Van Halen, que es la de Mick Jagger y David Bowie en 1985. La versión de Van Halen, bueno, a la banda la dejó muy satisfecho. Ellos pusieron algunas sobregrabaciones y llegó al puesto 38 del Billboard 200 y al 3 del Mainstream Rock. La canción Little Guitars, que sale en los créditos del disco como una sola canción, o sea, realmente tiene dos partes. La primera parte es instrumental, es una descarga de guitarra acústica con aires flamencos. Está inspirada en unos discos de Carlos Montoya que estaba escuchando Eddie en ese momento, y es tocada en una guitarra Les Paul en miniatura, por eso el nombre de Little Guitars. En la parte rockera ya de la canción, que ya es no el intro sino la canción como tal, David Lee Roth ahora habla sobre una señorita en español, porque él le sonó la canción que sonaba como mexicana, entonces le metió una palabra en español ahí, señorita. Y bueno, ahora vamos a continuar escuchando el disco, link en descripción, las canciones, Dancing in the Street, y está Little Guitars, para volver con más del artesano de la música. Seguimos con la canción Big Bad Billy y Sweet Will Now, que es una canción escrita en 1924 por Milton Ager y Jack Yellen. Ya había sido versionada por Peggy Lee y Ray Cooder, entre otros. Se trata de un hombre rudo, un buscapleito, que al casarse se convierte en un pan de Dios, hasta lavaplato. Tiene sonidos de vodevil y es tocada con escobillas en la batería. Tiene un clarinete adicional de Jan Van Halen, el padre de los hermanos Van Halen. En The Full Book, Dave toca la guitarra acústica en su introducción y la armónica al final. Esta puede ser la canción más pesada y rápida del disco. Eddie dice haberse inspirado en la guitarra de Alan Holdsworth, que es guitarrista de la banda de Bill Bruford y UK, una de las bandas por donde ha pasado Alan Holdsworth. Finalizando con la canción Happy Trails, canción de Roy Rogers y su esposa Dale Evans de 1952, que era tema principal de su programa de televisión en NBC en los años 50. Existe una grabación de esta canción, una grabación privada de esta canción que hizo Janis Joplin 3 días antes de su muerte. Él la hizo como un saludo de cumpleaños para John Lennon, que cumpliría años una semana después. Bueno, Lennon, cuando le escuchó, ella ya había
muerto. La versión a capela de Van Halen es, como digo, una capela a 4 voces, y generalmente ellos lo usaron para cerrar sus shows o para en los bis, luego cuando volvían a repetir, a tocar alguna otra canción adicional. Diver Down como disco llegó al puesto 3 y logró 4 platinos en los Estados Unidos. En Reino Unido fue puesto 36 y platino. Como sus discos anteriores, fue editado por Warner Records. En Venezuela fue fabricado por Rodben Discos y distribuido por WEA de Venezuela, con el productor Ted Templeman, que bueno, que es su productor de todos los discos. Fue grabado en los estudios Sunset Zone de Los Ángeles y Amigo Studios de Hollywood. Es el disco más corto de su discografía, tan solo 31.04 minutos, con Angelus en la dirección de arte y los ingenieros Don Landy y Ken Dini. Ya Templeman y Don Landy habían sido equipo durante sus trabajos para Monrose y los Doobie Brothers. Cabe destacar que en la gira de este disco, Diver Down, llamada Hard Your Ship Tour, fue en la que Van Halen visitó a Venezuela, en su etapa sudamericana llamada No Problems Tour, donde se presentaron en el Poliedro de Caracas en enero de 1983, 3 días consecutivos, acompañados de la banda nacional Masacre. Puedes buscarlo en YouTube, que está completo. Aparte fueron a Brasil, Uruguay y Argentina. La gira completa tuvo más de 80 conciertos entre USA y Canadá, 15 conciertos en Sudamérica, y se cierra con su presentación en el festival Heavy Metal Day en San Bernardino, California, donde tocaron junto a Ozzy Osbourne, Judas Priest, Scorpions, Quiet Riot, Triumph y Motley Crue. Aquí en Retrovinil Venezuela tenemos disponible esta grabación en su edición nacional, sellada, de la época. Un disco de 1982 que sigue sellado. O sea, tiene 41 años de editado y sigue sellado. Y esto es para que solo tú lo estrenes. Este sería el penúltimo disco de la agrupación con su primer cantante, David Lee Roth. 1984 sería el último antes del cambio de vocalista por Sammy Hagar, cantante solista y cantante del grupo Monrose, o sea, viejo conocido de Ted Templeman, que trabajaba con Monrose. Y bueno, David Lee Roth, aunque tuvo una exitosa carrera como solista, volvería a Van Halen en 2012 con el disco Different Kind of Truth. Van Halen, con 12 discos de estudio, unas ventas estimadas mundiales de más de 100 millones de discos. Ya sin Eddie entre nosotros, recientemente fallecido, actualmente se planea una gira en la que el cantante Sammy Hagar invitó a David Lee Roth, a Alex Van Halen, a Michael Anthony para rendirle un tributo en una gira de 28 conciertos, uniendo a las dos etapas de la banda en una sola gira, algo así como pasa en el disco de The Best of War, que es una recopilación con las dos partes de Van Halen. Esta gira la completan con el guitarrista Joe Satriani y el hijo del que fuera baterista de Led Zeppelin, John Bonham, el baterista Jason Bonham. Ahora vamos a escuchar un poco de música al final del disco. Big Bad Billy is Sweet Will Now, de Full Book, Happy Trails, link en descripción,
y ya volvemos con más del artesano de la música. En el artesano de la música musicalizamos el ambiente, reciclando sonidos y recuerdos desde sus raíces. Estamos transmitiendo por ashramhogardeemprendedores.com. Tenemos el canal de YouTube de la emisora, Ashram, la radio del emprendedor, y el mío propio, Artesano del Rock, donde están todos los videos de respaldo que hacemos mientras grabamos el programa, mostrando los discos uno a la cámara, así como todos los productos de Retro Vinil Venezuela, que es la que nos patrocina todo este poco de discos que les mostramos acá cada programa. Está en la gerencia de comunicaciones Hilario Ruiz Lazo, en la dirección técnica Aníbal Rodríguez, en los controles Constantino Alcalá, y este programa es una producción de Artesano del Rock Gabriel Guerra y está patrocinado por Extractor de Aire VE, los extractores industriales de aire. Ventilar es prevenir, y la discotienda vintage Retro Vinil Venezuela, los artesanos del vinil art, en este programa en el que apoyamos la música en su formato físico, CDs, DVDs, vinilos. Por eso ellos son los verdaderos invitados y protagonistas a este programa. Los esperamos en la próxima ocasión. Buenas tardes.